Muy buenas noches, bienvenidos a la segunda temporada de Tiempo Presente, programa de televisión que produce TAK Televisión Online y Nortevisión. Quiero agradecer, como cada vez, a Teo Mese y Hilario Esteve su presencia en el programa. Bueno, esta semana hay temas, vamos a tocar varios temas, pero hay alguno que es un poco escabroso, pero entiendo que nuestra obligación es hacerlo. Y vamos a empezar por algo que nos afecta en Canarias duramente. Leo. La escasa inversión en educación condena a Canarias a peores resultados y a mayor nivel de pobreza. Canarias es la comunidad con mayor retraso de implantación en la educación de 0 a 3 años. Que la educación es la única herramienta que existe para salir de la situación de pobreza o precariedad es una frase que se ha repetido durante generaciones en Canarias. La comunidad que en los años 60 ya presentaba una tasa de alfabetización muy superior comparada con el resto de comunidades autónomas. La década de los 70, 80, 90, 2000, 2010, 2019... Y suma y sigue, Pero, ¿no? es que curioso. Cuénteme, empiece para atrás y dígame quién ha gobernado en todas esas fechas en Canarias. Pues mire, si mi memoria no me falla, ayúdeme usted, don Teo, Primero, ha sido 26 años primero Partido Socialista, después de 26 años prácticamente consecutivos Coalición Canaria, apoyado muchas veces con el PP, con Nueva Canarias. Bueno, ahora está el PSOE con Nueva Canarias. ¿Es que usted esto cree que es por una mala gestión? No, relacionado con los intereses que gobiernan. Es decir, hay grupos de poder que la educación les molesta, que la formación les molesta, que la preparación de la gente les molesta, porque eso hace que vean y puedan analizar la forma en que los están gobernando y que los están tratando y maltratando a su vez. Y en consecuencia lo que hacen es no educar, no preparar a la gente, con lo cual se ahorran todos los demás problemas a posteriori. Es algo preconcebido, creo, y no quiero equivocarme, pero desde 1982, vamos a empezar en el 83, vamos a dejar unos meses, ya cuando el primer consejero de Educación y también de Cultura a su vez hicieron una serie de programas para poner en práctica en Canarias para ayudar a salir del supuesto retraso en que estábamos, al poco tiempo fueron cesados en sus cargos en el gobierno creo que todavía era preautonómico porque estaba presidido por don Jerónimo Saavedra. Exactamente. Santiago. bueno, Se lo digo a usted porque usted fundamentalmente también ha estado en el mundo del estudio, la formación. y de la enseñanza muchos años, ¿no? Durante casi 40 años he estado impartiendo dignamente formación a muchos alumnos que han pasado por las aulas en las que yo he impartido docencia, ¿no? Y para mí ha sido uno de los más honrados y mejores trabajos en el cual yo he podido desarrollar mi labor como enseñante y la formación que he tenido en mi vida, que siempre es increciendo, ¿no? No obstante, en base a lo que dice don Hilario, hay que recordar que el señor, el último presidente del gobierno canario, el señor Clavijo, en los 2 últimos años disminuyó 300 millones de euros a la enseñanza en Canarias. Actualmente se necesitan para compensar todo ese tanto por ciento que se requiere, que es una ley que se llama ley del 5% para educación del PIB. Entonces esto lo ha disminuido del presupuesto general. ¿Cómo puede un gobierno hacer esa tremenda discriminación hacia la población joven? Porque además, en cuanto a la formación de 0 a 3 años, estamos en el último lugar de todas las comunidades, después incluso de Extremadura, porque Extremadura ha hecho una labor en la enseñanza digna de encomio, que ha sido incrementar mucho mayor presupuesto hacia la formación de toda Extremadura, dejando a Canarias, por supuesto, en el último lugar. Y luego tenemos también, que siempre ha sido esto un hándicap, una labor de retroceso total,
el gran abandono escolar que existe en Canarias, desde los 17 años hasta los 24. Esto ha sido siempre una lacra que se ha sufrido en Canarias. Claro, ¿qué conlleva todo esto? Lo que hablamos en la última tertulia que tuvimos, que Canarias tiene el 29% de pobreza y exclusión social. Claro, todo incide en lo mismo. Si no hay formación, nadie puede tener oportunidades en la vida para poder progresar y tener una digna formación y poder desarrollar una labor profesional digna de la formación que tiene y demás. Yo quería, sin ánimo de, como suelo decir, poner leña al fuego, seguir con este comentario. Leo textualmente: el último informe PISA ya reflejaba que los canarios y canarias tienen un peor resultado académico con el contexto en el que viven. El entorno socioeconómico de la familia es clave por las expectativas que se proyectan en sus hijos. Claro, esto influye también. Claro. Esto es otro hándicap que tenemos. Naturalmente, los informes PISA que los encargan los gobiernos, cada 3 años hacen un estudio de la comunidad a nivel nacional. Entonces, estos tasan que Canarias está siempre en la cola de todo. De 28 propuestas que hay, de 28 apartados, 24 que crean en Canarias son negativos para la enseñanza. Pero fíjese usted, es que los informes PISA no son la primera vez que se hacen en esta legislatura. No. Llevan muchas legislaturas, con lo cual quiero volver otra vez a hacer hincapié en lo que he dicho. Es algo preconcebido de antemano por nuestros gobernantes. La incultura les beneficia a toda esta, no quiero decir basura, porque la basura es decente, a todos estos que nos gobiernan. Y no les preocupa ver las estadísticas, que las ven y las conocen. Les da lo mismo, porque para ellos es más fácil gobernar. Pueden aprovechar mejor los fondos para sus cuestiones personales y amiguistas que para educar al pueblo canario, para sacarlos del impasse en el que lo han llevado ellos mismos. Porque tengan en cuenta que la gente que nos está gobernando llevan aproximadamente 30 años en que no cambian. Las cabeceras de la lista suelen ser los mismos, con lo cual vuelvo a reiterar que esto ha sido hecho con alevosía, premeditación, no con nocturnidad. Ha sido hecho con plena luz del día para ver más claramente lo que iban a hacer. Lo que sigo sin entender es que nuestro pueblo siga sin reaccionar y exigir y salir a la calle ya. No digo un caracazo, pero sí un canariazo para que se enteren estos señores que no gobiernan que la gente se está dando cuenta de lo mal que lo están tratando, de que no están atendiendo sus necesidades ni sus problemas. Con la crisis económica, ahora cualquier matrimonio joven que tenga un niño de 2 años, tendrán que ir los dos a trabajar para mantener la familia. ¿A quién le dejan el niño? ¿Y habrá trabajo para los dos? Bueno, vamos a suponer que hagan lo que sea, pero tendrán que dejar la casa para buscar trabajo, o a lo mejor limpiando, a lo mejor de administrativos, a lo mejor donde sea, pero tener algo que llevar a la casa para atender las necesidades de la familia. ¿Y a quién le dejan la criatura? A los abuelos, posiblemente. Incidiendo en lo que dice Hilario, hay un dicho que, bueno, ya sabemos que todos los dictadores, que cuanto tengan al pueblo más inculto, más analfabeto, mejor lo dominan. Hay un dicho que es referencial en toda la enseñanza, que dice: si no enseñes a leer y a escribir al pueblo, porque te pedirán sus derechos. Eso es taxativo total, ¿no? Si tienes educación, cuidado, te va a pedir sus derechos. Apártalos, dale ocio, dale fútbol, dale pan y circo, que eso es lo importante. Así no protestan, no dicen nada. Pero mira, hay una cosa curiosa que es lo de Cuba. El 80% de los disidentes que están fuera de Cuba son ricos, pero no tienen preparación, no tienen formación cultural. El pueblo cubano, que ha sido educado y casi todos tienen carreras universitarias, no quiere abandonar Cuba. Se siente a gusto en Cuba porque lo han educado al principio para saber con qué y con cómo tiene que vivir. Pero en cambio, aquellos que estaban haciendo la pella desde el momento que empezaron a cortarle para distribuirlos en el pueblo, salieron corriendo y se han situado en los alrededores de Cuba esperando a ver si pueden regresar para seguir haciendo lo mismo. Claro, y la mitad de esta gente, yo dije antes el 80, voy a bajarlo a la mitad, no tienen preparación universitaria. Eso sí, tienen mucho capital que se lo han prestado al desarrollo de Cuba. Al hilo de lo que comentaba don Teo Mesa sobre los indicadores educativos, resalto, este panorama arroja
como resultado que también existe en las islas una de esas tasas más bajas de escolarización a partir de los 17 años. Claro, pero yo creo que esto es un producto porque, de acuerdo, Hilario, que quien ha gobernado, cómo se ha gobernado, no ha cogido una crisis, nos ha cogido... Pero no te vuelvas loco. Eso tiene que ver con eso que hoy nos está dando una lección de que hay que tener cuidado, que se llama turismo. Las empresas hoteleras, las empresas y de construcción también. La restauración, desde que un niño tenía un cierto tiempo que podía ser mayor y tuviera presencia, no le importaba ofrecer 800, 900 o 1000 euros o 1000 y pico euros de salario para que se fuera a trabajar a los ¿Y dejaba de estudiar? Y dejaba de estudiar. Claro. Yo pongo siempre el caso anecdótico. En Gran Tarajal, en Fuerteventura, creo que fue en el 88 o el 90, montaron un centro de formación de albañilería. Se matricularon 60 y pico alumnos. A los 2 meses, en ese centro no quedaban sino 15 alumnos. Estaban los demás porque trabajando. Las empresas se los habían llevado a trabajar y el gobierno, como no decir, no, perdone, esta gente va a estudiar y cuando tenga la titulación o la graduación, vamos a olvidar de títulos, o la preparación, deja de estudiar y se va a trabajar. Y exigirle a las empresas que a la gente que ponen a trabajar tengan los conocimientos adecuados. Por ahí todavía se sigue utilizando, o se sigue hablando en la hostelería y en la restauración de la yema. ¿Sabes lo que es la yema, no? Que había en Tenerife un restaurante que se le llamaba la yema, porque servía con la yema de los dedos dentro del plato. Llevaba los platos, como no sabía cogerlo, con la yema de los dedos dentro. Todavía se habla de esto. Esto es vergonzoso. A mí me gustaría tocar un tema político. Este también es político educativo, político económico. Antes Hilario ha dicho que los que nos gobiernan son los mismos. O sea, está dando usted a entender que aquí hay un taponamiento de que el que llega al líder no sale, pasa el tiempo, no es capaz de dar un paso a un lado y dar paso, pero en la redundancia, a nuevas generaciones para cambiar. Vamos a ver. Esto va para los dos. Yo lo que digo es que las obras en Canarias son obras personales y personalistas, con lo cual no estamos hablando de ideología ni de planteamientos sociales que se discutan en un grupo y se mantengan y se quieran desarrollar. Hablamos de aquel que aparece y se transforma en un líder porque es el que mejor habla, el que mejor se desenvuelve, y entonces ya él es el centro y sobre él gira todo y lo que él dice es lo que se hace. Y eso ha pasado en Canarias en todos los partidos que hemos tenido que han gobernado. Siempre ha girado en torno a una persona y lo ve más triste todavía cuando se forman gobiernos en los cuales, como un reino de taifas, cada consejero desarrolla una política distinta que muchas veces a lo mejor no tiene nada que ver con la política que quiere aplicar el partido, pero son temas personalistas. Y esto en Canarias viene de toda la vida porque no hemos sido una ciudad o una región que hayamos tenido industria, que haya habido movimientos obreros importantes, que son a través de los cuales pudo haberse gestado otra forma de administrar. No ha habido tampoco movimientos empresariales importantes. Yo sigo diciendo que nosotros carecemos de empresarios y de trabajadores. Tenemos gente que trabaja y que son empresarios, pero no tenemos movimientos empresariales sociales ni laborales. Incidiendo en lo que dice Hilario, en el Parlamento Canario, por ejemplo, lo que apuntábamos antes, se retraen 300 millones de euros para la enseñanza. Y yo no escuché a ningún parlamentario del gobierno de Canarias, a ningún partido decir, oiga, ¿usted qué está haciendo? ¿Por qué no hay una lucha continuada, un seguimiento a la Consejería de Educación para que este dinero no se detraiga, sino todo lo contrario, incremente? Porque ese es el acuerdo del 5% del PIB, en principio que cada año tiene que ir creciendo. Tiene que ir aumentando cada año y no se puede quedar, y los parlamentarios no dicen nada. Pero tampoco vimos que esa triple paridad que nos han vendido como algo para ayudar a que no se produzcan retrasos en las islas y se aplique, ninguna de las islas como Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, hasta el Hierro y La Palma, que tienen problemas con la educación, pusieran el grito en el cielo y dijeran, no, aquí aplicando la triple paridad, esto no se puede llevar a cabo. Con lo cual nos han engañado con montones de cosas que solo ha servido al poder para crecer en amigos, en más ricos unos pocos, pero con una pobreza mayor, con una permanecer eternamente anquilosado en él, ¿no? Al hilo de lo que dice don Teo Mesa, leo textualmente, el archipiélago precisa de 270 millones de euros más
con los que se pueden suplir las carencias de la educación pública. Se trata de un compromiso que ya adoptó el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres del PSOE, en su discurso de investidura. Efectivamente, en eso el proyecto está ahí, a ver si es factible cumplirlo, porque esa es otra, ¿no? Bueno, siempre los proyectos, la presentación del nuevo presidente siempre es totalmente glorificante, pero muchas veces es utópica o mentirosa porque no lo pueden cumplir o no quieren cumplirlo. Ese es el gran tema. No obstante, en Canarias el abandono escolar que existe tan grave, que desde hace mucho tiempo, yo recuerdo en mi escuela que muchos alumnos desde que se matriculaban, desde que veían un trabajo salían, no permanecían a obtener un título, a tener una formación y luego poder defender ese puesto de trabajo, además con un salario digno a su formación, ¿no? Pero la pregunta que yo hago ahora a ambos es, ¿eso es producto de que había en sus casas crisis, de que faltaba dinero y querían mayor consumo? Porque si a uno joven, mujer o hombre de aquel entonces, le daban 1.000 euros por trabajar en la profesión X y estaban estudiándose, a lo mejor la propia familia les obligaba a empezar a trabajar. Yo creo que ese ha sido uno de los graves lastres, errores que tenemos en Canarias de la poca formación que hay, porque nos vemos viendo nuevas generaciones que van entrando y claro, como dejaron de ir a la escuela, al colegio, para poder tener 1.000 euros, y es una cadena, y esa cadena, pues realmente... Pero, Manolo, yo creo que al margen de la poca responsabilidad que pueda tener la familia por la necesidad que pongo entre comillas, la familia podría tener para subsistir, hay un gobierno que debe decir al empresario y al trabajador: tú no estás preparado, y hasta que no estés preparado, lo que te comentaba antes, y no tengas la formación debida, no puedes ocupar ese puesto de trabajo. Y a las empresas decirle: perdone usted, contratar por contratar, no, usted tiene que contratar para el puesto que va a la persona adecuada y que tenga la formación debida. Una cualificación. Aquí nunca, ni siquiera en hostelería, con eso de la norma que hay y que clara, se ha exigido. Eso sería... yo sigo pensando que no le demos vuelta. Eso sería... Teo te decía antes 300 millones. Ángel Víctor está hablando de 270, con lo cual la cifra está exacta. Sí. ¿Y por qué el otro? ¿Por qué no nos preguntamos por qué el otro quitó los 300 millones y por qué la gente no protestó? Al señor Clavijo. ¿Y por qué nadie le dice: señor, perdón, usted está equivocado, eso no se puede hacer? Pero debe ser que es habitual que todo el mundo se olvide del pueblo y de la formación del pueblo y de satisfacer las necesidades del pueblo para ir solo a ellos y sus amigos estar bien y contentos. Claro. Yo calculo... Aparte de ese abandono escolar que decíamos antes, se me quedó decir que en el hogar, aparte de que pueda haber necesidades económicas y tiene que contribuir al desarrollo económico de la familia, muchas veces no es así, sino simplemente el propio alumno va a cubrir unas necesidades personales nada más. Y en segundo lugar, no hay una motivación en el propio hogar para continuar estudiando, ni mucho menos. Bien. De tal forma que, claro, sus padres igual o su familia carecen de esa formación para incentivarle, motivarle, decir: no, continúa estudiando, que el progreso está ahí. La evolución de la sociedad y la cultura están ahí. Fíjate hasta dónde ha llegado el tema, que en la ley de educación de hace 3 o 4 legislaturas se preveía que hubieran unos, vamos a llamarle asistentes sociales, que fueran a visitar, a ver por qué los niños dejaban de ir a clase, hicieran el estudio, por qué es lo que pasaba en esa familia, por qué se retiraban. Eso nunca se llevó, nunca prácticamente se puso en práctica, con lo cual vuelvo a repetir que se ha hecho a conciencia, porque no se pusieron ni siquiera desde el principio los medios para ir abortando todas esas posibles acciones, a lo mejor del padre, que el niño le ayudara a trabajar. No. Se ha dejado ir, porque el pueblo analfabeto es el mejor que se explota. Sí, pero en primaria sí existe eso. Cuando el alumno falla, si no tienen una justificación de la familia, la policía municipal, la policía local va a ver por qué no está yendo el niño. Y son sancionados los padres. En muchos centros dejaron de llamarla hace más de 8 años, porque después iban los padres a protestar a ver por qué habían hecho eso. Entonces, ante el temor, porque la tristeza es que las direcciones de los centros y los claustros están un poco supeditados a lo que le diga que haga la consejería o la dirección general, sí. Y entonces eso muchas veces las traba a que la acción que querían desempeñar los centros se pudiera aplicar.
Y eso es, por eso siempre sigo pensando que ha sido hecho con alevosía y premeditación. Yo les diría a mis compañeros que esto sería una auténtica revolución si el gobierno, cuando va a entrar una persona, llega el contrato de don Hilario, la que tenga, si don Hilario es a una determinada edad, no ya cuando uno es adulto en años, sino cuando usted llega, oiga, usted tiene que tener una formación mínima, y esa formación mínima es fundamental para venir a trabajar. Si eso se tuviera, posiblemente en generaciones siguientes, este problema que hoy tenemos no lo tendríamos. Bien, creo que ha sido una primera parte, creo que interesante, educativa, en la medida que nosotros podemos, entre comillas, educar, y decirles que en unos momentitos volvemos y nos vamos ahora a publicidad. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Bueno, de nuevo con ustedes, y nos gustaría tratar esta parte sobre el tema de Cataluña, porque hay que explicarle, tenemos que explicarlo todos en altavoz para que se pueda entender esto de lo que es la Ley de Seguridad Nacional, el 155, porque piden uno ese articulado, piden el otro. Yo creo, y después tenemos que hablar del Estatuto de Catalán, el Estatut, cómo este Estatut se aprobó en el Parlamento y después el Constitucional, a raíz de un recurso del Partido Popular, se vino abajo, porque se cancelaron, se quitaron una serie de artículos que los tenemos, por ejemplo, en Andalucía y Canarias. Yo creo que estas cosas hay que aclararlas, porque si no, con este tsunami que tenemos de información y de imágenes y de voces, pues llega un momento que a uno también le empieza a preocupar si lo que uno ha leído realmente tiene la certeza. Y empezaría yo diciendo que la Ley de Seguridad Nacional fue aprobada por el PSOE y el PP y el PSOE en su debido momento, donde no es necesario consultarlo con el Congreso ni con el Senado, sino que con la firma de un Real Decreto del presidente del Gobierno se interviene. Eso sería el prepaso para el artículo 155, que es más complicado ponerlo en marcha, que tiene que ir al Congreso y al Senado, que tiene que cumplir una serie de condicionantes, y a partir de ahí, bueno, yo me sorprende cuando los líderes nacionales piden el 155. He leído y oído hoy al mediodía de un líder de la derecha española, el estado de excepción. Y me asusté, me acordé del general Franco en el País Vasco. A mí esas cosas realmente... creo que los políticos, por arañar un voto de una persona o de un grupo de personas, creo que quedan mal. Y entonces a mis amigos Teo, Hilario y Teo, les diría un poco, hablando de esto, la situación de Cataluña, recordar lo del Estatuto. ¿Cómo ven ustedes desde la periferia de Canarias, cómo ven ustedes este tema? Cualquiera de los dos que... Bueno, yo creo que la verdad que es preocupante, porque lo que hemos visto hace unas semanas después de la sentencia del
del proceso por el Supremo, que ha aplicado, creo, bueno, yo no soy jurista, como saben, creo que se ha aplicado la ley según está en el Código Penal. Ha habido una malversación y también una sedición, me parece que era, ¿no? Y que se ha aplicado la ley tal cual. Entonces, toda esa turba que estaba ya, bueno, que está soliviantada por muchos políticos ultra, me refiero, ultra independentistas totalmente, que han hostigado a esas masas, sobre todo al CDR, que de pacifistas no tienen nada, y que se ha creado, sobre todo, lo que más me produce lástima, aparte de ver cómo se producen todas esas calles, cómo lo han dejado todas las quemas y demás, los pobres policías que se ganan un sueldo, e incluso hay que decirlo, que también de menor cuantía que otros policías autonómicos, como es la Ertzaintza, como es los Mossos de Escuadra también, como la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen menor sueldo. Que eso también hay que hacerlo señalar. Se han herido por esas manifestaciones tan violentas que dice que el pueblo catalán es muy pacífico. Si son pacíficos, ¿qué será la violencia entonces en ellos, no? Se han producido 200 y pico heridos y uno muy grave. Por lo tanto, a mí esto me preocupa muchísimo. Pero lo que yo no entiendo, cómo estos que han mentido, que han usurpado, digamos, la ilusión de los catalanes por una república que se ha creado en unos minutos nada más, porque todo era una falsedad, todo era una farsa total, era mentira, todo era un ensoñamiento, le siguen a los dictados que dicen estos dirigentes independentistas que para mí tienen mayor perjuicio aún que los propios manifestantes, que muchos de ellos son jóvenes y menores y demás, y que están soliviantados, están hostigados por esa clase política, que están obstinados totalmente con un fanatismo radical del independentismo, sea como sea, y tienen que liberar al pueblo catalán. ¿Liberar de qué? Opiniones, la libre expresión y demás. Bueno, es que no se manifiestan como quieren y cuando quieren. Ahí no se está sojuzgando la libre expresión ni la libertad del pueblo catalán. Señor Esteves. Vamos a ver, yo pienso que esto viene de viejo, aparte de la responsabilidad del bipartidismo PSOE-PP con el tema de dar siempre la razón y apoyar y respaldar las peticiones y las acciones que le pedían desde Cataluña o vascongadas, especialmente desde Cataluña. Para la estabilidad del país, decían en aquel entonces. No, era para que el señor catalán que estaba al frente del gobierno fuera teniendo más poder y fuera apartando de Cataluña a aquellas personas que estaban hostigando que se fomentara el independentismo. ¿Se refiere al señor Pujol? Sí, señor Pujol ya empezó. Ya empezó con él. Pero sigue y entonces empieza con la educación, empieza ya la preparación desde la primaria, el adoctrinamiento, y se va creando una formación. Los gobiernos de España contentos porque como no creaban ningún problema, pues seguimos dando lo que haga falta y lo que quieran. Y al final, cuando ya ven que la cosa va para largo, se inventan y se lo dicen al pueblo que habían pactado con el gobierno español el hacer un referéndum, el irse a la independencia. Pero es que ninguno de los partidos nacionales ha sido capaz de desmentir y exigir a estos señores que engañaron a su pueblo, a su gente independentista de que tenían pactada la independencia, exigir que digan claramente que era mentira, que con el gobierno español no habían pactado nada, que se lo sacaron todo de la manga. Y entonces se han inventado una historia, se trajeron a 4 observadores internacionales para que ni siquiera con el consentimiento de la ONU, sino libremente, han estado recaudando y pagando abogados vinculados a organismos internacionales de derechos humanos y de defensa de las libertades para que hagan informes de acuerdo con lo que pretenden. Y hay algo que a mí me sorprendió, que es la última, que la Junta Electoral Central haya anulado el vídeo que han hecho el gobierno para campaña exterior intentando desmistificar. ¿En 4 idiomas?
desmitificar, digo para exterior, porque no era para España, desmitificar la acción exterior de la Generalitat, de los líderes de la Generalitat, abogando diciendo de que están en campaña electoral. Yo creo que ni los rusos, ni los chinos, ni los ingleses, ni los anglosajones, ni nadie va a votar en España. Aquí votamos los españoles. Si era una acción exterior, ¿por qué la han cortado? Todo lo demás se produce y es dañino porque en España los partidos no colaboran entre ellos para salvar a España. Cada uno va a salvar a su grupo y a su gente. Y lo estamos viendo todos los días y yo espero que el pueblo español sea lo suficiente práctico y lo suficientemente responsable como cuando llegue el día de la votación pensar en quién quiere hacer algo por España, no en seguir dejándose llevar por cantos de sirena que no conducen a ninguna parte. Y a la vista tenemos la historia más reciente. Entonces, hablan, usted decía antes, de la ley de seguridad. La ley de seguridad es un precepto que hay por el cual lo primero que se hace es intentar, a través de los órganos de seguridad, llamamos a la policía, los movimientos que hay, lo que se quiere hacer y hacia dónde se quiere ir, para ir un poco frenando las acciones. Eso se llama coordinación reforzada de las autoridades competentes. Siga usted. Y eso es una cosa que es fácil de aplicar y poner en práctica. Y prácticamente, aunque no se ha publicado el decreto, lo que se ha estado haciendo en esta última semana por parte del señor Marlaska, que era el que estaba un poco controlando, era un poco viendo qué es lo que iba a pasar y cómo iban las cosas en Barcelona. Y de hecho yo creo que se ha actuado bien porque no se ha ido a reprimir, sino se ha ido a contener. Que es distinto. Y se ha dejado que sean primero los Mossos de Cuadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sí, como decían algunos catalanes, ese señor que me reía el otro día cuando alguien defendiéndolo decía que el señor Torra, aparte de presidente, es también un activista. Yo creo que hay que tener las cosas claras. Cuando uno preside una autonomía o cualquier cosa, tiene que dejar la otra actividad, porque son actividades incompatibles. El 155 es quitar todas las competencias a esa autonomía, absorberlas el gobierno temporalmente hasta que se solucione el tema. El daño que se hace a la autonomía con el tema de la seguridad es mínimo, porque se siguen haciendo las cosas y las siguen haciendo aquellos que en sus elecciones ha puesto la gente de aquella autonomía. El 155 rompe todo y las pone en manos del gobierno, que es quien dicta o permite o dice a los señores de la autonomía qué es lo que pueden hacer. Yo creo que es una locura aplicar, y aparte de eso, que ya hay una serie de declaraciones del Tribunal Constitucional sobre la única aplicación que se ha hecho del 155 en Cataluña recientemente. Entonces no vale la pena seguir pidiendo cosas. Creo que el gobierno en funciones ha actuado estupendamente bien, manteniéndose al margen, porque aquí lo que se busca son muertos y que en el exterior... Mártires se buscan. Mártires. Sí, pero que en el exterior puedan ellos seguir con su campaña, su divulgación de que el Estado español es un Estado antidemocrático y represor, y que no quiere que se lleve a cabo la independencia, y que no quiere que ellos hagan un referendo para... Es que no tienen competencias para hacerlo. Yo no entiendo cómo se engaña a la gente diciendo que van a hacer un referéndum o que van a llevar al Parlamento una ley para aprobar que, de acuerdo con el Estatuto propio de Cataluña y de acuerdo con la legislación española, no tienen competencias para hacerlo. Sí. Yo creo que la ley de seguridad y menos el 155, como proclaman, berrean tanto Albert Rivera como el propio Casado, aunque el Casado se mantiene ahora un poco retraído con el 155 porque hay elecciones, porque si no también lo podría solicitar, ¿no? Creo que para mí ha acertado, en mi humilde opinión, el gobierno con esa forma de dejar las cosas, no curar las heridas con sal ni con vinagre. Hay que dejarlo todo, que en su el libre proceso vaya todo apaciguándose, como tiene que ser, porque ayer, por ejemplo, hubo una manifestación con tranquilidad total, no hubo esas grandes aspavientos y agresiones como hubo la semana pasada y demás. De todas formas, hay que pensar que el Parlamento catalán lleva muchos años, desde que llegaron toda esta gente al Parlamento, sin tener actividad política. Cataluña era la élite, era la región emblemática de toda España por su evolución, y se ha quedado atrás por
la insistencia en el separatismo, en ser ellos una nación y demás, y ya no son el referente que antes teníamos de Cataluña, en cuanto a educación, en cuanto a sanidad, en cuanto al estado de bienestar que había en Cataluña, y era la región, la autonomía más europeizada que había. Mientras que los demás estamos mirando siempre a Cataluña porque Cataluña era lo importante y se ha quedado en nada. Yo quiero recordar una cosita, es que el Estatuto catalán se aprobó en el Parlamento español. Sí, después de ser aprobado en Cataluña, pasó por el Parlamento. Con los votos del PSOE y el PP, ¿no? Yo creo que el PP también lo votó. Pero de todos modos, el PP, si no lo llegara a votar, que no tengo claro en este momento y tengo que decirlo a nuestra audiencia, es que ellos al Constitucional les echó abajo, de forma coloquial, determinados artículos del Estatuto, que lo tiene Canarias, Andalucía, Valencia. Y Valencia. Valencia también. Eso es una aclaración. Y la otra, la que creo que nos preguntamos muchos ciudadanos de a pie, porque la sociedad civil son ustedes, nosotros y todos los que no son políticos. ¿Hay políticos, hay líderes que se pueden sentar a negociar el tema catalán? ¿Qué sé qué? Se pueden negociar. Brevemente, porque nuestro regidor me ha hecho señas y tengo la oreja caliente, señor Esteve. Desgraciadamente todo es negociable. Lo que no se puede negociar, lo que yo quiero, sin oírte a ti, ¿cómo lo podemos negociar? O oír a Teo, ¿cómo lo podemos desarrollar? Dentro de un marco constitucional. Pero, claro, por supuesto. Claro, y además que la sociedad catalana está dividida. Unos quieren ser independientes y otros no. Y esa segunda parte es omitida totalmente por los independentistas. Para poder terminar, ¿hay o no hay líderes para sentarse en una mesa como hubieron en el pasado en la transición española? De momento, por parte catalana, no hay sino fanáticos, no hay líderes. ¿Y en parte del Estado español? Usted sabe, de parte del Estado español, yo creo que sí los hay. Usted ha oído al señor Torra decir que quiere hablar de autodeterminación y de un referéndum. Y de ahí no sale. Perdón. Justamente. ¿Usted cree que hay...? En España, por supuesto que los hay. Bien. Bueno, pues decir a nuestra audiencia que de acuerdo con lo que dicen los compañeros sí hay. Yo estoy en desacuerdo, creo que ni en aquel lado de la mesa hay políticos de talla como en el tema de Cataluña, y en el tema del Estado yo dudo mucho que tengamos políticos con visión de Estado, porque si tuviéramos políticos con visión de Estado no estaríamos a punto de ir por cuarta vez a unas elecciones creo que en 4 años. Nos vamos a publicidad, unos minutos, volveremos con temas candentes como los que hemos tenido hoy. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, de nuevo con ustedes en este último momento, último tiempo de tiempo presente.
Vamos a hablar en esta parte que nos queda sobre la contaminación europea. La semana pasada hablamos aquí de la contaminación en Canarias, de la situación de los verdes, y a mí me gustaría que Hilario, hoy lo tenemos con nosotros, que él es un hombre que viene de la Maxorata, de Corralejo, de la isla hermana y fraterna de Fuerteventura, que nos hable también sobre cómo ve el tema. Tú por tus artículos, Teo, indudablemente nadie podrá dudar que no eres un hombre del mundo ecológico, y creo que sería importante que termináramos hoy nuestra sesión con esto. Y les leo de la agencia EFE en Copenhague de hace unos días, que dice: la contaminación europea sigue causando más de 400.000 muertes prematuras al año. Aunque los datos de 2016 son un 2% más bajos que la Agencia Europea de Medio Ambiente, alerta que la polución en las ciudades supera los niveles marcados por la OMS. El informe indica que en los países de la Unión Europea las micropartículas más finas están detrás de 374.000 muertes, una rebaja del 4,6%. Yo creo que esto es un tema gravísimo, un tema que nos va a todos. Aquí no hay color político, aquí no hay comunidad autónoma que no esté implicada. Yo veo que sí, que hay buenas palabras, que hay buenos hechos, pero al final no se me ha resultado. Y yo pensé que el gran trabajo de Manuela Carmena, la alcaldesa que fuera de Madrid, hasta la última legislatura, pues se iba a tomar en serio el que venga, porque yo tengo claro, si estamos en política y ustedes hacen una cosa bien hecha, que en Europa dicen que es el camino a seguir, yo pues tengo que seguir en el tema. ¿Por qué? Porque es un bien para todos, un bien para el país, para Madrid. Y sin embargo, tenemos ahí un detalle que al final se ha roto el actual alcalde. Política de contradicción. Si el anterior lo hizo, yo lo deniego. Exactamente. Y antes quería recordar una cosa a la audiencia, cuando hablamos del tema de educación, perdón que se me escapó y hagan un salto tan rápido en el tiempo, que todos los ministros de educación del gobierno de España, todos le han puesto el sello, el marchamo a su ley de educación. Pocos son los que gobernara quien gobernara. Bueno, eso es otro tema para hablarlo. En Japón, desde la Segunda Guerra Mundial, creo que han habido 4 cambios de la ley de educación y la ley universitaria. O sea, fíjense ustedes. Perdón, olvidemos eso para otro día lo vamos a tratar. El tema de educación, porque creo que es muy importante. Sí. El tema de la contaminación. Tal vez porque no hay cultura suficiente. También influye, ¿no? Sin duda. Un detalle. Yo están deseosos de hablar, pero quiero contarles un poquito. Cuando uno va a tirar la basura en los contenedores, hay una inmensa duda. Sí. El de orgánico es orgánico. El de papel es papel cartón. El de vidrio es botellas, van cristales, no van cristales. En el tema del papel es papel cartón. En el otro tema, el amarillo, van envases, van cosas de aluminio, no van. Creo que aquí hay un caos inmenso y por ahí me gustaría empezar al tema de la contaminación en Europa o en Gran Canaria, o en la ciudad donde usted se encuentre. Con permiso, Hilario. Vamos a ver, Manolo, eso tiene algo que ver con la contaminación, pero tiene poco que ver. Porque en la mayoría de los sitios, por ejemplo, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, hay solo contenedores para tirar todos en los mismos. Cristales, plásticos, tetrabrí, basura orgánica, basura no orgánica. Hay en unos cuantos sitios contados donde hay uno verde, uno azul, uno amarillo y 2 marrones, 2 o 3 marrones. Normal después, y algún marrón. Pero la contaminación viene por otros motivos. Bien. Y otros motivos que son más preocupantes, que es por todo aquello que generamos libre en el medio ambiente, en el aire, y lo que es triste es que en Canarias, casi todas las islas son reservas de la biosfera. Yo creo que todas. Creo que todas, sí. Y muchas de ellas están en el programa Natura 2000. Y yo me pregunto, ¿para qué somos reserva de la biosfera si no nos preocupamos por lo fundamental, que es la limpieza? No solo del territorio, con lo cual limpiamos a su vez el medio ambiente y todo lo que nos rodea, solo nos preocupamos de los fondos que salen como consecuencia de ser reserva, que los destinamos después a otras cosas. Te hablaba antes de Fuerteventura. En Fuerteventura llevan 14 años haciendo todos los años unas convenciones sobre el tema de, vamos a llamarle cambio climático, el medio ambiente, la conservación, la sostenibilidad. Y hay 2 parajes maravillosos, la isla de Lobo por un lado, el Parque Dunar de Corralejo, que ya queda poco,
el parque dunar de Jandía, que es inferior porque son más bien dunas muertas, las de Corralejo son dunas vivas. Y todo esto en Fuerteventura no se han enterado las autoridades majoreras, ni las Canarias, que eso existe. ¿Y las jornadas, los cursos? No, las jornadas es por venir gente, ganar dinero, justificar, de acuerdo con lo de la Reserva de la Biosfera, que hacemos actividades encaminadas a fomentar, pero que luego no las aplicamos. De entrada, yo me asusté el otro día, cuando, que me perdone don Víctor, el presidente del gobierno, ha ido a Madrid a pedir que un hotel que ha infringido toda la normativa medioambiental, incluso no ha podido acreditar la propiedad, que el lugar donde está hecho fuera comprado y fuera de ellos. Pero fue a salvar las personas, 300 puestos de trabajo. Pero mire, había que haberle dicho a la empresa, le damos un plazo de 1 año, siga funcionando. Pero el año que viene usted tiene un hotel nuevo y se lleva todo el personal y se lleva todo. Y el hotel lo tiramos. Porque el hotel ha hecho desaparecer el paisaje dunar del norte de Fuerteventura. Hay más, una carretera que atraviesa el paisaje dunar. Sí, también le han cortado el acceso de arena por el norte. Pero vamos a quitar lo que en principio es más y se ha hecho más ilegal, que es la carretera, que se ha hecho legal, pero se hizo temporal, que es el hotel Olivavit, y que es alguna serie de cosas que se han hecho al borde del nacimiento del arrastre de la arena. Te vas a Lanzarote y te encuentras con Famara, 3/4 de lo mismo. El problema es que en Canarias, pese a ser una zona que vive netamente del turismo, que la única aportación de dinero, el máximo es el turismo, no se cuida el medio. Te tiras, miras el medio marino y te asusta, plástico. El otro día me reía ahí en las canteras bañándome, uno de los que va habitualmente a la playa como yo, sacó los pedales de un patín. ¿Tú te recuerdas aquellos patines amarillos que en los años, y se lo llevaba de reliquia y dice, para la casa lo voy a limpiar y lo voy a poner en una vitrinita, porque esto yo nunca lo vi funcionando? Y me dijeron que aquí había montones, y les expliqué que cuando era niño había montones. Es que no, hay una desidia total por la conservación del medio, por la sostenibilidad, y no le pida que se implique. ¿Por falta de educación? Sí, falta de educación, pero la educación debía estar primero en los que nos gobiernan. Claro, en la porque administración. Si el que nos gobierna no tiene educación, no puede divulgar educación, no puede fomentar la educación. Hay que tener educación. Y si tú no la tienes, rodéate, pero rodéate de personas preparadas, no de vividores. Bien. Ese artículo viene a colación también porque el otro día hablábamos de que el aire en Canarias por fin estaba limpio, ¿no? Después de tantos años de polución atmosférica y demás, ya en Canarias se había detectado que el aire estaba más puro, más limpio, más respirable. Pero en cuanto a la contaminación europea, que esto nos coge un poco distante, es muy grave, porque no son 400 y pico, son 800.000 las enfermedades o las muertes producidas por la contaminación, tanto de dióxido de carbono como de nitrógeno, me parece que es, óxido de nitrógeno. Y ambas son totalmente perjudiciales para la respiración. ¿Por qué? Porque producen cánceres y producen en las vías respiratorias totalmente otro tipo de enfermedades también, aparte de cánceres. De tal forma que claro, hay un control por parte, pero un control laxo por parte de la Comunidad Europea, simplemente en cuanto a la contaminación. Se ponen normas, pero siempre con suavidad. A mí me gustaría enlazar. No, y aparte que tenemos que tener en cuenta que aunque tenemos el aire más limpio, las corrientes de aire cada vez son más bestiales, más rápidas y más fuertes, y nos pueden traer aquí cualquier contaminación de Europa. Y lo tenemos, lo más reciente, cada vez que tenemos del Sáhara la famosa calima. Claro. Que a las pobres, que a la gente que padece asma o tiene problemas respiratorios, lo pasa muy mal. Sí. Leo en este artículo, para cerrar un poquito este artículo, Europa tiene, el transporte por carretera, hablaremos de este tema, las plantas energéticas, la industria, la agricultura y los hogares son las principales fuentes de contaminación y están estrechamente vinculados a los sistemas centrales de producción y consumo, además de ser causantes de las emisiones de gas invernadero y la pérdida de la diversidad. Habla de transporte de carretera. Hay un artículo también de hace unos días donde los Verdes de Canarias contra la inversión de 500 millones en las carreteras de las islas. Yo no sé, la verdad lo planteo, no sé cómo poder a este tema complicado. Primero, vivimos en una sociedad capitalista,
donde hay un desarrollo. Después hablamos efectivamente de esto, de lo que hemos hablado, del transporte, carretera, las plantas energéticas, del tema de la gran contaminación. Y por otro lado, estoy de acuerdo con los Verdes de Canarias, dice que cuidado con la inversión de 500 millones de carreteras en las islas. Es complicado entender todo esto. Yo me encuentro impotente para poder desarrollar temas como estos, porque es que si decimos no a las carreteras o no a determinadas carreteras, habrá menos consumo de una serie de cosas. No habrá movilidad entre unos pueblos y otros dentro de la misma isla. No, mira, yo creo, Manuel, que las carreteras tenemos ya suficiente. Lo que pasa es que esto es una inversión para contentar al gran capital, simplemente, que son los que en definitiva se van a llevar los dividendos. Bien, pero habrá que mejorar las carreteras. Mejorar, sí. A lo mejor no hacer carreteras nuevas, sino las imprescindibles, como en el caso de la aldea, terminar la aldea. Hombre, claro. Y ese dinero mejorar, y efectivamente. La aldea es una consecuencia. La aldea había que hacerla. Sí, bueno, pues son cosas excepcionales. Claro, pero la aldea es una consecuencia después de 10, 15, 20 años. 40 años de negativa del gobierno de Tenerife. Simplemente que se opuso a invertir en otro lado y olvidarse de las necesidades que tenía Gran Canaria, sobre todo la aldea. Los aldeanos no se podían dejar abandonados para nada, ¿no? Eso está clarísimo. Y creo que estamos hablando, perdón que te haya interrumpido, de los 500 millones de los verdes. Efectivamente, sí, de las carreteras, justamente de los verdes, que protestan porque en el año 2004 obtuvieron 5.000 firmas que llevaron al Parlamento Europeo para que amparase esta negativa de carreteras en el Telde y demás. Van a hacer una tangencia en el Telde con 6 carriles. Que es una barbaridad, porque además se van a cargar pueblos, barrios, se van a cargar zonas rústicas, Marzagán, paisajes. Lomito de San José, San Antonio, en Ginama, la zona de Maipé, conjunto volcánico de Ginama, la Villa del Gallego, los barrios de Casones Altos, Bajo el Barranco. ¿Les puedo hacer una pregunta a los dos? ¿Quién gobernaba en Telde en esos momentos? Eso está aprobado, hombre, claro, coalición. A la última legislatura, no a Canarias. Sí, la última legislatura, las anteriores. No, pero esto es del gobierno canario, ¿eh? Esto es del gobierno canario. Pero claro. sale a petición del ayuntamiento de Telde. Sí, evidentemente. Claro, es que ahí gobernaba Nueva Canarias. Ya. Entonces hay una cosa que es curiosa, es decir, ¿para qué queremos? Hay un tema que siempre, yo cada vez que lo leo me asusto. Es que el poder adquisitivo de un país se mira por la venta de coches. Sí. Y yo me asusto, porque yo prefiero que me miren el poder adquisitivo del país por el funcionamiento de los servicios públicos. Si aquí los servicios públicos, las guaguas, por ejemplo, funcionaran de maravilla, a lo mejor las carreteras nos sobraban carreteras, porque habían menos coches a circular, al estar bien atendido. Y tú, en vez de venir de Maspalomas a Las Palmas a trabajar con tu coche, dejabas tu coche aparcadito. Si tuvieras un medio para aparcar, te venías en la guagua, que tarda apenas un poquito más de media hora, y te ibas en la guagua. Pero ahora ya estamos abandonando la guagua para traer el tren. Pero el coche ha sido el gran caramelo, el gran producto que se ha puesto en manos de todos los pobres para digamos, llenar, saturar el mundo, todo el planeta de coches. Bien, ¿ustedes me permiten que dejemos este tema para la próxima tertulia y empecemos hablando de este tema en la próxima tertulia? ¿Les parece bien? ¿Me lo aceptan? Sí. Bien, pues a la audiencia decirle que ha llegado el momento de despedirnos, agradecerle a TACA Televisión Online y a Nortevisión el que nos permita este púlpito, esta mesa de 3 buenos amigos que nos ocupamos de sensibilizar en la medida que podamos a la opinión pública. A todos ustedes, darles las gracias y estaremos la próxima semana con ustedes.